Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Espero que te esté gustando, ya que esta es la tercera parte. La gens griega. Ya habíamos dicho que gens es un conjunto de familias en la antigua Roma que descendían de un antepasado común y llevaban el mismo nombre. La gens de los griegos ya no es de ningún modo la gens arcaica de los iroqueses. El sello del matrimonio por grupos comienza a borrarse notablemente. El derecho materno ha cedido el puesto al derecho paterno. Al introducirse el derecho paterno, la fortuna de una rica heredera pasa cuando contrae matrimonio a su marido. En los poemas de Homero hallamos la mayor parte de las tribus griegas reunidas formando pequeños pueblos. Estos pueblos vivían ya en ciudades amuralladas. La población aumentaba a medida que aumentaban los ganados. Se desarrollaba la agricultura, al mismo tiempo crecían las diferencias de fortuna con estas, el elemento aristocrático en el seno de la antigua democracia primitiva. La fortuna es apreciada y considerada como el sumo bien, y se abusa de la antigua organización de la gens para justificar el robo de las riquezas por medio de la violencia. No faltaba más que una cosa, una institución que no sólo asegurase las nuevas riquezas de los individuos contra las tradiciones comunistas de la Constitución gentil, que no sólo consagrara la propiedad privada, sino que además imprimiera el sello del reconocimiento general de la sociedad a las nuevas formas de adquirir la propiedad, de la sociedad de las nuevas formas de adquirir la propiedad privada que se desarrollaban una tras otra y por tanto a la acumulación cada vez más acelerada de las riquezas. En una palabra, faltaba una institución que no sólo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a la no poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. Y esa institución nació. Se inventó el Estado. La génesis del Estado ateniense. La cabeza del Estado sale del seno de la nobleza. La autoridad de la aristocracia aumentó cada vez más hasta llegar a hacerse insoportable hacia el año 600 antes de nuestra era. Los principales medios para estrangular la libertad común fueron el dinero y la usura. La nobleza solía residir en Atenas y en los alrededores, donde el comercio marítimo, así como la piratería practicada en ocasiones, la enriquecían y concentraban en sus manos el dinero, las letras de cambio y la hipoteca, porque los atenienses habían inventado ya la hipoteca. No respetaron la gens, y la vieja constitución de gens no conocía el dinero, ni las prendas, ni las deudas en dinero. Todos los tejidos del Ática estaban erizadas de postes hipotecarios en los cuales estaba escrito que los predios donde se veían puestos estaban empeñados a fulano o mengano, por tanto o cuanto dinero. Los campos que no tenían esos postes habían sido vendidos en su mayor parte por haber vencido la hipoteca o no haber sido pagados los intereses, y eran ya propiedad del usurero noble. El campesino podía considerarse feliz cuando lo dejaban establecerse allí como colono y vivir con un sexto del producto de su trabajo, mientras tenía que pagar a su nuevo amo los 5/6 como precio del arrendamiento. Y no bastaba para cubrir el importe de la deuda o cuando se contraía la deuda sin asegurarla con prenda. El deudor tenía que vender a sus hijos como esclavos en el extranjero para satisfacer por completo al acreedor. La aparición de la propiedad privada sobre los rebaños y los objetos de lujo condujo al cambio entre los individuos, a la transformación de los productos en mercancía. Con la producción de mercancías apareció el cultivo individual de la tierra y enseguida la propiedad individual del suelo. Más tarde vino el dinero, la mercancía universal por la que podían cambiarse todas las demás.
pero cuando los hombres inventaron el dinero, no sospechaban que habían creado un poder social nuevo. Ni el ardiente afán por volver a los buenos tiempos antiguos pudieron expulsar ya del mundo al dinero ni a la usura. Uno de los caracteres esenciales del Estado consiste en una fuerza pública aparte de la masa del pueblo. Para los ciudadanos esa fuerza pública solo existía al principio en forma de policía. Esta es tan vieja como el Estado. Los atenienses instituyeron, pues, una policía, un verdadero cuerpo de gendarmería de a pie y de a caballo formado por sagitarios, como se dice en el sur de Alemania y en Suiza. Esa gendarmería se formó de esclavos. Este oficio parecía tan indigno al libre ateniense que prefería ser detenido por un esclavo armado a cumplir él mismo tan viles funciones. La gens y el Estado en Roma. Según la leyenda de la fundación de Roma, el primer asentamiento en el territorio se efectuó por cierto número de gens latinas, 100, dice la leyenda, reunidas formando una tribu. Está reconocido que la gens romana era una institución idéntica a la gens griega. El derecho hereditario. Los hijos heredaban en primer término en calidad de herederos directos. De no haber hijos, heredaban los parientes por línea masculina. La mujer casada pierde su derecho de herencia, tanto activo como pasivo, respecto a los miembros de su gens, y entra en asociación de herencia con su marido, con sus hijos y con los gentiles de estos. Su forma de organización era similar a la gens griega. La gens entre los celtas y entre los germanos. En el país de Gales, un matrimonio no se consolidaba, o más bien no se hacía indisoluble sino al cabo de 7 años de convivencia. Si solo faltaban 3 noches para cumplirse los 7 años, los esposos podían separarse. Entonces se repartían los bienes, se repartían los muebles siguiendo ciertas reglas muy humorísticas. Si era el hombre quien rompía, tenía que devolver a la mujer su dote y algunas cosas más. Si era la mujer, ésta recibía menos. 2 hijos correspondían al hombre y 1, el mediano, a la mujer. Los motivos por los cuales podía la mujer reclamar el divorcio sin perder ninguno de sus derechos en el momento de la separación eran muchos y muy diversos. Bastaba que el marido tuviera mal aliento. Consideraban a la mujer como profética y sagrada y prestaban oído a sus consejos, hasta en los asuntos más importantes. La formación del Estado de los germanos. Según Tácito, los germanos eran un pueblo muy numeroso. Había pasado el tiempo de la antigua esclavitud. Ni en el campo, en la agricultura en gran escala, ni en las manufacturas urbanas daba ya ningún provecho que mereciera la pena. Había desaparecido el mercado para sus productos. La agricultura en pequeñas haciendas y la pequeña industria a que se veía reducida la gigantesca producción esclavista de los tiempos florecientes del imperio, ya no tenían donde emplear numerosos esclavos. En la sociedad ya no encontraban lugar sino los esclavos domésticos y de lujo para los ricos. El cristianismo no ha tenido absolutamente nada que ver con la extinción gradual de la esclavitud. Durante siglos coexistió con la esclavitud en el Imperio Romano y más adelante jamás ha impedido el comercio de esclavos de los cristianos, ni el de los germanos en el norte, ni el de los venecianos en el Mediterráneo, ni más recientemente la trata de negros. La esclavitud ya no producía más de lo que costaba y por eso acabó por desaparecer. Tal es el callejón sin salida en el cual se encontraba el mundo romano. La esclavitud era económicamente imposible y el trabajo de los hombres libres estaba moralmente desterrado. Los pueblos germanos, dueños de las provincias romanas, tenían que organizar su conquista. A la cabeza de los cuerpos locales de la administración romana, conservados al principio en gran parte, era preciso colocar en sustitución del Estado romano otro poder, y este no podía ser sino otro Estado. El representante más propio del pueblo conquistador era el jefe militar. Había llegado la hora de transformar el mando militar en monarquía, y se transformó. Campesinos que originalmente formaron todo el ejército y que constituían su núcleo,
después de la conquista de Francia, habían empobrecido hasta tal extremo a comienzos del siglo IX que apenas 1 por cada 5 disponía de los pertrechos necesarios para ir a la guerra. En lugar del ejército de campesinos libres llamados a filas por el rey, surgió un ejército compuesto por los vasallos de la nueva nobleza. Por los tiempos de Carlomagno había 2.788 hogares compuestos casi exclusivamente por francos con apellidos alemanes. La antigua esclavitud había desaparecido y habían desaparecido también los libres depauperados que menospreciaban el trabajo por estimarlo una ocupación propia de esclavos. Entre el colono romano y el nuevo siervo había vivido el libre campesino franco. Las clases sociales del siglo IX no se habían formado con la decadencia de una civilización agonizante, sino entre los dolores del parto de una civilización nueva. Por estériles que parezcan esos 400 años, no por eso dejaron de producir un gran resultado. Como las nacionalidades modernas, la refundición y la diferenciación de la humanidad en la Europa occidental para la historia futura. Toda la fuerza y la vitalidad que los germanos aportaron al mundo romano era barbarie. En efecto, solo bárbaros eran capaces de rejuvenecer un mundo senil que sufría una civilización moribunda. Espero que te esté gustando la lectura de este libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Esta fue la tercera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela. Sígueme en Facebook. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta y última parte de la lectura de este libro.